Tengan pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente para dar continuidad a este precioso estudio acerca de la segunda carta a los Corintios. Y pues, como lo hemos dicho siempre, el único deseo en mi corazón es poder contribuir en la formación y crecimiento espiritual de cada uno de ustedes, en una despertar y también una formación doctrinal, ¿no? Que es quizá lo más importante. Dios te bendiga, Oscar, hermana Janet, me da gusto que estén ahí. Y pues, ¿qué digo? Estamos viviendo momentos donde realmente la iglesia pues necesita esa formación espiritual, necesita ese crecimiento, ese desarrollo, ese conocimiento de la palabra. Y pues es necesario que cada uno de nosotros nos esforcemos, ¿no? En nuestra capacitación, en nuestra preparación en cuanto al conocimiento de la palabra. Hoy vamos a ir al capítulo 8 y así como cerramos, ¿no? el capítulo 7, ¿no? Hablando acerca de la mezcla del regocijo, del gozo con el arrepentimiento. Hoy vamos a hablar acerca de la ofrenda, y es algo que, como dije en la clase pasada, pareciera que no tiene mucha importancia, pero vamos a ver al final que tiene un valor doctrinal muy importante, porque hay mucha gente que tiene mal concepto en cuanto a las ofrendas, en cuanto a los diezmos, y pues realmente lo que Pablo nos enseña acá es esencial. En primer lugar, para que nosotros sepamos por qué damos y para qué es que damos. Pero en segundo lugar, quizá el más importante, es para que nosotros podamos distinguir quién realmente es el que está administrando, o de qué manera se está administrando esa ofrenda, ese dinero que la iglesia recoge, porque pues lamentablemente hemos visto muchos casos pues donde personas sin escrúpulos se aprovechan de la fe de la gente y pues los estafan literalmente, ¿no? Les roban por medio de los diezmos, por medio de las ofrendas, y pues lamentablemente pues eso ha generado sinsabores en muchas personas que han dejado de dar, han dejado de diezmar, y realmente los perjudicados son ellos, porque el que más bendición recibe es el que da, ¿verdad? Jesús decía, más bienaventurado es dar que recibir. Pero estamos viviendo tiempos donde mucha gente llega a las iglesias para ver en qué le pueden ayudar. Entonces, incluso hay gente que ve a las iglesias como instituciones de beneficencia, de servicio social, y realmente la iglesia no es para eso. Yo sé que el amor de muchos siervos de Dios lleva a que en algunas iglesias tengamos servicios sociales y nos preocupemos por ayudar a las personas y darle ayuda al necesitado, sí, pero en realidad la función de la iglesia es predicar el Evangelio. Pero a través de este capítulo 8 y el 9, porque el 9 enfoca más lo que es la parte de la administración, aunque en el capítulo 8 vamos a ver que los últimos versos pues habla acerca, o sea, inicia Pablo la enseñanza de la administración de la ofrenda, pero todo el capítulo 9 pues lo dedica a eso. Entonces, el capítulo 8 lo vamos a partir en dos secciones. Los primeros 15 versos vamos a hablar acerca de la colecta de la ofrenda, o sea, Pablo hablándole a los corintios de recoger la ofrenda. Y esta ofrenda tenía un propósito, algo que nació en el corazón de Pablo y en el corazón de Tito. Poder recoger una ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén. O sea, no era para Pablo. Y eso tengámoslo claro, porque muchas veces nosotros encontramos líderes o predicadores recogiendo ofrendas para ellos mismos, ¿verdad? Esto es bien importante porque Pablo
siente en su corazón el deseo de ayudar a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando crisis, por alguna situación que estaba pasando el pueblo de Dios en Jerusalén. Claro, acuérdense que había habido mucha persecución y mucho daño, y pues la iglesia había sido golpeada, y ahora hay necesidad económica. Entonces Pablo hace un contraste entre la necesidad económica y la necesidad espiritual, y esto lo plasma en estos versos, ¿verdad? Donde él deja ver que el gentil necesita de lo espiritual, y los judíos o el pueblo de Dios en este momento en Jerusalén estaban necesitados de lo material, ¿no? Y entonces esta es la importancia de entender el don de dar, porque muchas veces nosotros damos, pero damos de mala manera, de mala gana, damos por compromiso y a veces hasta por obligación. Pero realmente cuando nosotros damos, debemos de dar con gozo, debemos de dar con alegría de corazón, y hacerlo porque nace en nuestro corazón. Entonces partimos de aquí. La ofrenda que Pablo está promoviendo junto con su compañero Tito es una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Vamos a ir entonces a los primeros versos. Leemos en el verso 1. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Vamos a detenernos aquí. Pablo está haciendo referencia a las iglesias de Macedonia. Acuérdense, esta carta está dirigida a los corintios, a la iglesia de Corinto, pero está haciendo referencia a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál fue la actitud de ellos ante esta necesidad de la iglesia en Jerusalén? En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, subrayen eso, porque esta profunda pobreza habla de la condición económica en la que se encontraban estas iglesias en Macedonia. Eran iglesias pobres económicamente hablando, pero dice, la problemática que estaban pasando, más la pobreza, la extrema pobreza en la que vivían, les abundó en gozo y abundaron en riqueza de su generosidad. Ahora, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos retenemos de dar porque tenemos poco, y tememos de que lo poco que tenemos lo perdamos y nos quedemos sin nada. Entonces, muchas veces nosotros damos solo cuando tenemos abundancia. Pero mire lo que nos dice Pablo acerca de estas iglesias de Macedonia. Acuérdense, la ofrenda que se está colectando es para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Las iglesias de Macedonia pidieron, suplicaron que se les concediera el privilegio de participar, pero era gente pobre, era gente que podían dar. Eso pensaríamos en una mente humana. ¿Qué pueden dar si son pobres? Mas sin embargo, suplicaron. Y entonces, aunque eran pobres económicamente, dice Pablo, sobreabundaron en la riqueza de la generosidad, el deseo de dar lo poco que tenían. Yo no sé si usted se recuerda
la experiencia de la mujer viuda cuando da sus 2 moneditas. Jesús la alabó, Jesús la exaltó, Jesús dijo, esta mujer ha dado más que todos ustedes juntos, pero solo dio 2 moneditas. Ahora, ¿dónde estaba la clave? Jesús lo que está diciendo es que el valor monetario es insignificante, pero la actitud del corazón de la viuda cuando estuvo dispuesta a dar todo lo que tenía, aunque era muy poco, eso es lo que Dios valora, eso es lo que Dios mira. Entonces nosotros a la hora de dar, siempre damos lo que menos sirve, porque lo que más sirve todavía le vamos a dar utilidad a nosotros, hasta que ya nosotros no lo utilicemos, entonces lo regalamos. Y yo siempre he dicho, si tú tienes 2 camisas, una nueva y una de uso, y alguien está necesitado de una camisa, y tú como eres de buen corazón, eres dadivoso, eres generoso, eres hijo de Dios, entonces, no, pues yo tengo 2 camisas, te voy a dar una. Ahora la pregunta es, ¿usted le va a dar la nueva o le va a dar la camisa vieja? Generalmente vamos a dar la camisa vieja, porque ya la usamos. La nueva está en mejor condición. Entonces, esa es la naturaleza humana. Pero cuando nosotros entendemos este don maravilloso de dar y lo empezamos a aplicar en nuestra vida, entonces nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros damos, estamos recibiendo. O sea, nosotros estamos dando en materia, en lo económico, en lo físico, pero vamos a recibir riqueza espiritual, que es lo que satisface el alma y es lo que todo ser humano necesita. ¿Por qué cree que el mundo vive en la condición que vive hoy día? El mundo está en turbulencia completa. No hay paz en el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque no han entendido cómo nosotros alimentamos el alma. No han entendido cómo traer paz a nuestro corazón y cómo disfrutar el gozo que Dios nos da. Entonces, cuando nosotros tenemos oportunidad de dar, vamos a dar con generosidad, o sea, con abundancia, no con escasez. Claro, nosotros puede ser que no estemos en una condición de dar mucho. Y quizás lo que demos sea insignificante, como el caso de la viuda, como el caso de estas iglesias de Macedonia, que no tenían mucho que dar. Mas, sin embargo, ellos consideraron que era un privilegio poder participar en esa ofrenda que se iba a enviar a la iglesia de Jerusalén. Entonces, esta es la actitud de un verdadero cristiano. Y si bien es cierto, hoy no nos vamos a meter al diezmo, pero el diezmo entra también en el don de dar. Hoy vamos a hablar solamente de ofrenda, porque es lo que el contexto nos dice, ¿verdad? Pero quizá es necesario poner al lado de la ofrenda el diezmo. Y quiero hacer esta aclaración, por si acaso alguien todavía no tiene bien claro la diferencia entre una ofrenda y el diezmo. El diezmo está marcado por la Biblia como la 10ª parte de tu salario, de tu ingreso, de lo que tú recibes. La 10ª parte, ese es el diezmo. Entonces quiere decir que todo aquello que va por debajo de esa cantidad es ofrenda, o cualquier cosa que va por encima de esa cantidad es ofrenda. Por eso que en la iglesia se habla de diezmos y ofrendas, ¿verdad? Entonces, cuando yo diezmo, tiene que ser voluntario, tiene que ser de mi corazón, tiene que ser porque yo he entendido bíblicamente que el diezmo es de Dios, porque así está escrito. Entonces lo hago no porque el pastor dice, no porque la iglesia lo requiere, no porque lo demandan, no porque lo enseñan, no. Es porque yo he entendido en la escritura que el diezmo es bíblico. Y de igual manera la ofrenda. Como yo ya lo entendí, yo lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer de corazón, de manera que me cause gozo, que yo pueda decir como estos de Macedonia, ¿no? Soy privilegiado de poder participar
en esa obra. Tengo la bendición de poder ofrendar. Soy bendecido porque puedo participar de la ofrenda y de los diezmos de la iglesia. Ya vamos a ver más adelante, cuando entremos a la administración, cómo es que se debe de administrar para que entonces haya satisfacción, porque ese es el problema. Cuando no hay una buena administración, entonces, claro, mucha gente deja de dar por la mala administración, por el mal uso que se le da a la ofrenda. Pero deberíamos nosotros desarrollar el hábito de darle al Señor lo que le corresponde. En la carta a los Romanos, en el capítulo 15, el apóstol Pablo escribe en el verso 26, 15-26, dice Pablo: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. O sea, ellos tuvieron a bien hacerlo. Nació en el corazón de ellos el deseo de participar de esta ofrenda, porque ellos, dice, tuvieron a bien hacerlo. Dice el verso 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los bienes materiales. Entonces, lo que decía hace un momento, hay una compensación que debe de ser mutua. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo habla acerca de honrar y de darle doble honor a aquellos que enseñan y predican la palabra, ¿no? ¿Verdad? Que podamos nosotros reconocer quiénes son los verdaderos siervos de Dios y poder honrarlos. ¿Okay? Ahora, y estoy mencionando esto, hermanos, porque hay muchos estafadores hoy día con diferentes títulos, desde evangelistas hasta apóstoles que tenemos hoy de moda, ¿no? Y entonces piden ofrenda, ¿okay? Una ofrenda voluntaria. Y a veces a esas ofrendas voluntarias le ponen el número, ¿verdad? Una ofrenda voluntaria, pero desde el momento en que te dan una cantidad, pues ya no es voluntario, porque si no es tu voluntad esa cantidad, porque ya te la impusieron. Entonces, cuando hablamos de ofrenda voluntaria, es lo que tú quieres y puedes dar. ¿Okay? Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Este es el contexto bíblico. Entonces, doctrinalmente, el don de dar está escrito y Dios lo desarrolla en la iglesia, en medio del pueblo. Entonces, muchas veces Dios va a poner en tu corazón ese deseo de dar una ofrenda a un siervo de Dios o a una sierva de Dios o a una iglesia. Claro, todo diezmo y toda ofrenda debe de ir a tu iglesia. Pero en un momento dado, puedes sentir en tu corazón el dar una ofrenda a otra iglesia. Hazlo, o sea, si Dios inquieta tu corazón para hacerlo, hazlo. El diezmo sí, el diezmo tiene que ir a tu iglesia. Pero ofrendas tú puedes enviar a quien tú quieras. Y no hagas trueque, porque hay mucha gente que no entrega el diezmo a su iglesia y lo usa para dar ofrendas a otros lugares, a otras iglesias, a otras personas. Entonces, así tampoco funciona la cosa. Dentro del contexto bíblico, el diezmo tú lo debes de llevar a la iglesia donde tú te congregas. Las ofrendas tú las puedes distribuir para diferentes ministerios, diferentes iglesias o en la misma iglesia, ¿verdad? Eso es como lo sientes en tu corazón. ¿Por qué? Porque es voluntario, debe de nacer en tu corazón y debe de producirte gozo el hacerlo. Entonces, Pablo no solamente lo menciona acá, sino en Romanos, como acabamos de leer, hace mención de cómo los de Macedonia
se sintieron privilegiados y tuvieron a bien participar en esta ofrenda. ¿Okay? Ahora, muchas veces tú sientes en tu corazón el dar una ofrenda a un ministro, a un siervo de Dios, pero la mente o tu condición carnal viene y te dice, pero en realidad pues no necesita, Él está mejor que tú. Es lo que podían haber dicho los de Macedonia, pero ¿cómo les vamos a mandar los de Jerusalén si allá están mejor que nosotros? Nosotros estamos aquí en crisis, peor que ellos. O sea, ellos están teniendo una necesidad ahora, pero nosotros hemos tenido aquí la necesidad siempre. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? No tiene caso, humanamente hablando. Pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre, entonces ellos reciben la bendición, porque en el dar es donde nosotros somos bendecidos. O sea, entre más nosotros damos, mayor bendición nosotros recibimos. Es más, dice un verso que cuando nosotros le damos a los pobres, le estamos prestando a Dios. Quiere decir que a esta persona que nosotros le dimos, le regalamos, porque sabemos que no nos puede pagar, pero a la larga Dios nos va a pagar con intereses lo que nosotros hemos dado. Por eso es que dice el texto, ¿no? Que a Dios le presta, pero no lo vamos a hacer para buscar ganancias como los usureros, ¿no? A prestar para obtener los intereses y obtener ganancias, ¿no? No, lo vamos a hacer por amor, porque la necesidad del otro nos va a tocar a nuestro corazón para que entonces nosotros podamos participar de darle a esa persona. Y a veces quizá tú no tengas cómo satisfacer la necesidad, quizás tú no tengas el recurso para satisfacer la necesidad de la persona, pero de repente tú tienes el conocimiento o tú tienes la vía de cómo canalizar la ayuda que esta persona necesita. De esa manera también damos. Pero tenemos nosotros que estar dispuestos a dar. Hay gente que incluso dio su vida por el Evangelio, por Cristo, pero es bajo una convicción en nuestro corazón. Seguimos entonces, verso 5 dice, y no como lo esperábamos, o sea, está todavía hablando acerca de las iglesias de Macedonia, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, aquí va la petición a los corintios. O sea, les plantea el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Ahora Tito va para donde ustedes. Y Tito lleva la encomienda de recoger la ofrenda. Entonces, ustedes, así como abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, dice, entonces también abunden en esta gracia, o sea, en esta bendición de poder contribuir a la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Ubíquese usted por un momento. Si usted estuviera en la iglesia de Corintio en este momento y usted recibe estas palabras de parte de un evangelista, de un misionero que usted conoce, que usted tiene buen testimonio, usted sabe que es un predicador, usted sabe que es un maestro, usted sabe que es una persona entregada de lleno al ministerio.
y usted recibe estas palabras. Ahora, ¿cuál sería su reacción? ¿Usted estaría dispuesto a colaborar? ¿O usted sería de los que dicen, bueno, me gustaría, pero no puedo, no tengo? Que es la canción común en muchas personas. Nunca tienen. Entonces, como nunca tienen, pues no pueden dar, claro. Nadie puede dar lo que no tiene. Y eso es lo que Pablo dice acá. En el verso 8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor de ustedes, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo él rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tienes. Entonces, Pablo te lleva a que es en tu corazón, es en tu voluntad el deseo. Ya los corintios el año anterior habían manifestado el deseo de hacerlo, pero no habían llegado a la acción. Entonces Pablo dice, bueno, qué bueno que ustedes lo sintieron. Ahora es tiempo de hacerlo, porque ahora hay una necesidad. Ahora la iglesia de Jerusalén lo necesita. Entonces hay que llegar a la acción. Entonces Pablo está diciendo, bueno, de esta manera ustedes van a mostrar su amor hacia nosotros, hacia los judíos, hacia el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tratamos de engañar a Dios. Muchas veces nosotros queremos darnos a conocer en la iglesia. Que la iglesia vea que nosotros aportamos, que nosotros colaboramos, que nosotros damos. Pero no se trata de que la iglesia vea o sepa. Se trata de que esa ofrenda, sea pequeñita o sea grande, que sea acepta ante los ojos de Dios, que sea agradable para Dios. Y para ello tiene que nacer en nuestro corazón y tiene que venir de nuestra voluntad. O sea, debe de ser voluntario para poder agradar a Dios. Y entonces, como yo estoy agradando a Dios, entonces a mí me da gusto, me da gozo el poder dar, ¿verdad? Si no, míralo de esta manera. Cuando llega el momento de recoger la ofrenda en la iglesia, ¿usted se siente incómodo o se siente gozoso de que llegó la oportunidad de dar? Si usted se siente incómodo, no lo culpo. Sus razones usted tendrá. Pero quiero llevarlo a su interior para que usted analice, se examine y vea por qué se incomoda. ¿Porque no tengo que dar? Bueno, ¿no está escrito que no vayamos a la casa del Señor con las manos vacías? Pero claro, como yo no tengo el hábito de ofrendar, entonces ni cuenta me doy que no llevo mi ofrenda, que no llevo nada para ofrendar. Yo sé que en cada reunión, en cada servicio,
se va a recoger ofrenda. Yo sé que va a recoger ofrenda. Entonces, como yo sé que va a haber la oportunidad, como decían los de Samaria, perdón, los de Macedonia, va a haber una oportunidad, entonces yo no me voy a perder esa oportunidad, ese privilegio, esa bendición de poder dar, de poder colaborar con la obra. Pero si ese sentir no está en mi corazón, entonces algunas veces por pena, cuando se va a recoger la ofrenda, pues me voy para el baño, para que nadie vea que yo no di. Como si eso importara. Entonces, ¿a quién engañamos? Nos engañamos a nosotros mismos. Cuando nosotros desarrollamos el don de dar, entonces vamos a dar con generosidad. Pero más que dar con generosidad, vamos a dar con gozo. Y creo que ahí es donde está la clave. Aprender a dar con gozo. ¿Okay? Dice el verso 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de ustedes supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito. El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Claro, está haciendo referencia al capítulo 16 del libro de Éxodos, cuando el pueblo salió a recoger el maná y recibieron la orden de Moisés, que iban a recoger cierta cantidad, no más, según el número de personas. Entonces, los que eran familias pequeñas iban a recoger menos, los que eran familias numerosas iban a recoger más. Pero lo que dice es que al que recogió mucho, no le sobró, y el que recogió poco, no le faltó. Entonces, esa es la igualdad que debe de practicarse en la iglesia. Que de hecho es la forma como se deberían de gobernar los países. Tratar de llevar a la sociedad o a los ciudadanos a una igualdad. Pero eso no va a suceder, porque el hombre en su naturaleza humana siempre está buscando el poder, el ser más grande, el tener renombre. Entonces, para alcanzarlo, pues pisotea a los demás. Y por eso es que en la sociedad siempre pues, van a haber las clases sociales. Siempre se ha dado ese fenómeno y se va a seguir dando. Ahora quizás en una forma más palpable, más marcada, en los tiempos que estamos viviendo hoy día. Pero vámonos a lo espiritual. ¿Cómo nosotros nos vamos a satisfacer espiritualmente al tener la oportunidad de dar? Ver la oportunidad de dar como un privilegio, como una bendición. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Quizá yo de todo lo que tengo, ¿ok? Pero entonces Dios me va a dar lo que yo necesito. Así es como opera Dios. Pero la mente humana no lo asimila. ¿Por qué? Porque Dios no usa la lógica. Las cosas de Dios no tienen lógica. Nosotros usamos la lógica. Entonces, claro, por ejemplo, pongámoslo en moneda. Yo tengo 100 pesos, 100 dólares. ¿Ok? Entonces alguien tiene necesidad y yo se los doy. ¿Qué pasó? ¿Ok? Le ayudé a la persona, resolvió a la persona, pero yo me quedé sin nada. Humanamente hablando, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo lo veo de esa manera, yo ya perdí. Porque no me voy a gozar. Es más, me voy a lamentar
y me voy a preocupar por la utilidad que yo pude haber dado a esos $100 para mi beneficio y no para el beneficio de la otra persona. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que cuando yo no lo veo de esa manera, lo veo desde el sentido espiritual y me gozo por haber podido ayudarle a esa persona, por haberle resuelto la situación a esa persona, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de alguna manera Dios me va a devolver esos $100 y aún más, si es que los necesito. Y si no los necesito, Dios me los va a guardar y cuando los necesite, Dios me los manda. Y Dios usa cualquier medio y a cualquier persona, pero lo hace porque lo hace. Y se lo digo por experiencia propia. O sea, Dios es el que cuida de nosotros. Él no nos deja, Él no nos abandona, no nos desampara. Él siempre está al pendiente de cuál es tu necesidad y cuál es mi necesidad. Pero Dios quiere y se complace cuando Él me ve a mí actuar con amor ante la necesidad de un hermano o de una iglesia, como en el caso del que está hablando Pablo, de la iglesia de Jerusalén. Entonces, esa actitud mía es la que agrada a Dios. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entrar en lo que es la administración de esta ofrenda. Y quizá esto es lo que ha generado conflictos en las iglesias. Donde quiera que hay dinero por medio, hay problemas. Porque la naturaleza humana siempre tiende a enriquecerse, a apoderarse, a hacerse más grande, ¿verdad? Entonces, muchas de las situaciones que se han dado en las iglesias a lo largo de la historia tienen que ver con el dinero. Entonces, por eso es importante que tú sepas que la iglesia estructurada correctamente, o mejor dicho, la estructura de una iglesia conforme a la escritura, debe de tener un equipo que se encargue del dinero y que no sea el pastor ni la familia del pastor la que maneja el dinero. Eso es vital en la salud de una iglesia, para que la iglesia se mantenga saludable. Porque como puede ser que al ser el pastor quien maneja el dinero le dé mal uso, o puede ser que no le da mal uso, pero el enemigo va a levantar personas que van a generar comentarios, que van a suponer ciertas cosas y de esa manera va a estar golpeando a la iglesia. Entonces, la iglesia debe de tener un equipo, lo que nosotros le llamamos el comité de finanzas en nuestra iglesia. Y ellos son los que se encargan del dinero para que el pastor y los líderes o los que trabajamos en ministrar la palabra, en enseñar la palabra, no tengamos que poner nuestras manos en el dinero, no sea que se nos pegue algo o alguien piense que lo estamos agarrando para nuestro beneficio. Ahora, se ha dado, incluso hay personas que han empezado una iglesia de esa manera, o sea, viendo que es rentable, o sea, como negocio, ¿no? Y las hay, lamentablemente. Pero tú como cristiano, tú como hijo de Dios, tienes que ser sensato y tienes que ser prudente. Y tienes que pedirle al Señor discernimiento. Pero el problema de muchos cristianos es que no conoce la palabra. Y como no conoce la palabra, entonces te vuelves presa fácil para estos lobos vestidos de ovejas. Esta gente estafadora que se aprovecha de la fe genuina de muchos para estafarlos. Entonces, a mí me causaba risa y a la vez indignación escuchar predicadores decirle a un hermanito, a una hermanita, ¿sabes qué? El Señor me está diciendo que tú me vas a entregar tu carro. Y las personas venían y le entregaban el carro. Así los despojaron de dinero,
de propiedades, de casas. Hermano, una estafadera. ¿Pero por qué? Por la ignorancia de la gente, por no conocer la palabra. No está escrito que por no conocer la palabra la gente se va a perder. El profeta Oseas lo repetía: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que ser prudentes, ser sensatos y pedirle a Dios que nos dirija y nos dé el discernimiento. En primer lugar, ¿a dónde yo me voy a congregar? ¿Cómo es la estructura de la iglesia donde yo me congrego? ¿Cuál es el trabajo que hace el pastor y cómo están distribuidos los ministerios? ¿Okay? ¿Cómo se maneja el dinero en tu iglesia? Es bien importante. ¿Por qué? Porque eso va a hacer de una iglesia saludable. Y si la iglesia no es saludable, entonces tú corres el riesgo de contaminarte, de enfermarte. No vas a recibir sana doctrina. Y eso es lo que tú debes de buscar, si tú quieres crecer espiritualmente. Entonces, la administración le corresponde a un grupo de la iglesia y la ministración es la que le corresponde al pastor y a sus líderes. O sea, está el equipo que ministra, que son los que se encargan de lo espiritual, y está el equipo que administra, que es el que se encarga de todo lo material, ¿no? Así debe de estar estructurada una iglesia sana. Verso 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Nosotros mismos lo administramos, pero cuando entremos al capítulo 9, la próxima semana, vamos a ahondar un poco más en cuanto a la administración. Y es interesante que Dios nos deja ver a través de su palabra que todos nosotros somos mayordomos. O sea, el mayordomo es el que administra. El que administra tiene algo en sus manos, pero que no le pertenece. Y eso que le pertenece a alguien más, entonces cuando yo lo cuido, lo trabajo, lo hago producir, lo hago rendir, entonces yo lo estoy administrando delante de Dios. Todos somos administradores y Dios nos invita a ser buenos administradores, buenos mayordomos. Entonces, esto debe de resonar en la mente y en el corazón de todo buen cristiano. Porque todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Entonces solo somos mayordomos, somos administradores. Ahora, si yo entiendo ese concepto, me voy a dar cuenta que hasta mi vida le pertenece a Dios. Entonces yo debo de administrar sabiamente mi vida. Todos los bienes que yo tengo le pertenecen a Dios. Entonces yo debo de administrarlo sabiamente. Y por eso es que muchos no crecen, no avanzan dentro del propósito de Dios. O sea, Dios ha prometido llevarnos a nosotros de victoria en victoria y de gloria en gloria. Entonces, pero si yo no crezco en mi vida espiritual, en la misma vida material van a haber muchos estancamientos. Y quizás de repente yo pueda florecer en algunas áreas
en mi vida material. Pero el verdadero éxito está en mi crecimiento espiritual. Porque eso es lo que me va a llenar de paz y me va a llenar de gozo. Por ejemplo, hay personas que pensaron que si obtenían mucha fama, eso les iba a dar la verdadera felicidad, eso los iba a llenar de gozo. ¿Y qué pasó? Llegaron a la cima y se dieron cuenta que no era la fuente de paz. Al contrario, llegó un momento donde no pueden ni dormir. Pero eso es lo que querían. De esa manera lo buscaron. Otros piensan que el dinero, la fortuna. Otros piensan que tener cosas de lujo, o tener esto, tener lo otro, todo al sentido material. Pero muy pocos son los que han descubierto que el verdadero éxito para el ser humano es cuando nosotros crecemos espiritualmente. Cuando nosotros alcanzamos ese nivel de madurez espiritual que nos hace vivir en una forma recta, en una forma honesta y con un buen testimonio delante de Dios y delante de las personas que nos rodean. Verso 20. Evitando que nadie nos censure, o sea, que nadie vaya a pensar mal de nosotros. En cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, o sea, era bastante, era grande, ya habían recogido de diferentes iglesias, claro, acuérdense que Pablo había recorrido toda el área del Asia Menor. Todo ese territorio había sido corrido por Pablo, había levantado muchas iglesias, era muy conocido en el campo misionero. Entonces, y en todas las iglesias se iba recogiendo. Entonces ya habían recogido y está hablando de que era una ofrenda abundante, pero dice claramente que procuran hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Para que nadie tenga de qué hablar de nosotros. Entonces, esta es la parte que en la iglesia se debe de cuidar. Y por eso yo siempre recomiendo a mis amigos pastores, yo siempre les digo, hermano, trate de no meter su mano con el dinero. Y yo le doy gloria al Señor porque yo lo aprendí desde hace 26 años, cuando yo empecé a pastorear. Yo aprendí eso y le doy gracias al Señor porque yo sé que eso acarrea muchos problemas. Y Dios siempre ha puesto personas en la iglesia y fuera de la iglesia que de repente vienen y me dicen, mire pastor, el Señor puso en mi corazón darle esto. ¿Ok? Gloria a Dios. Gloria a Dios porque el Señor no me desampara. Yo no necesito tener mi mano puesta en el dinero de la iglesia. El dinero es de la iglesia, no es mío. Yo soy el pastor de la iglesia, no el tesorero de la iglesia. Pero lamentablemente hay iglesias donde se gobiernan diferente y las cosas son diferentes, ¿verdad? Pero nosotros como verdaderos siervos de Dios debemos procurar no dar lugar a que las personas piensen mal, piensen otra cosa, que censuren de nosotros, que estamos aprovechándonos, que estamos tomando ventaja y mucho menos llegar a hacerlo, que es lo más grave todavía. O sea, si la gente censura y habla, pues no es ningún problema, porque si lo dicen mintiendo, dice Pedro, pues para nosotros es la bendición. Pero el problema es cuando llegamos entonces a ser tentados y ceder y caer entonces en robarle a Dios, porque todo lo que entra a la iglesia es de Dios. Y si yo le robo a la iglesia, le estoy robando a Dios. Entonces, nosotros somos llamados a que hagamos esto en una forma honrada delante del Señor y delante de la iglesia. O sea,
todo lo que es el manejo del dinero en la iglesia tiene que ser con transparencia. O sea, no tiene que haber nada por ahí escondido. No, todo tiene que ser transparente. Porque eso da paz al pueblo que apoya, al pueblo que da. Y eso hace que la gente se goce, porque si la gente descubre que se está mal usando o se está abusando, entonces va a perder el gozo de dar. Y es más, ya no va a querer dar. Y con justa razón, porque no está dentro de lo que Dios nos ha dado para hacer. Verso 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. O sea, Pablo dice, recíbanlos, tiéndanlos y denles a ellos el lugar que les corresponde. Ellos llevan una misión, ellos van con una meta, colectar la ofrenda. Demuestren ustedes su amor haciéndolo. Otra vez, Pablo textualmente le dice, no les hablo como alguien que manda. En otras palabras, no es una orden, es una petición, es un llamado. Los de Macedonia lo vieron como un privilegio y aunque estando ellos escasos de recursos, ellos pidieron y rogaron ser parte de la bendición. Entonces ahora los llamamos a ustedes, ahora le ha sido encomendada la tarea a Tito y al grupo de hermanos que lo van acompañando para que ustedes también tengan la oportunidad, el privilegio, la bendición de participar en esta ofrenda, en este donativo que va a ser para bendición de la iglesia en Jerusalén. Y de esta manera pues terminamos el capítulo 8 y como dije al principio, el 9 sigue todo el capítulo 9, vamos a seguir hablando acerca de la administración en la iglesia y vamos a tocar algunos puntos claves de que se han perdido en lo que es la administración de la iglesia y quizá es bueno recordar de que la iglesia necesita ser estructurada de tal manera que pueda ser bien claro y transparente el uso que se le da no solo al dinero, sino a todos los recursos de la iglesia, el verdadero uso que se le debe de dar a todo ello, ya que le pertenece a Dios. Y pues eso vamos a estar hablando la otra semana, todo lo que es la parte administrativa de la iglesia bajo los consejos del gran apóstol Pablo. Yo les agradezco a cada uno de ustedes que se conectaron. Me da gusto, hermana Consuelo, hermana Esperanza, qué bueno verla, una bendición que esté ahí. Hermano Galán, Dios te bendiga. Y pues los animo a que abran sus corazones para desarrollar el don de dar y aprendan a ser dadivosos y a gozarse en cada vez que tengan la oportunidad de dar. No solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia, a cualquier persona en necesidad. Así que con estas palabras los dejo, que el Señor los siga bendiciendo y pues estamos ahí pendientes para el próximo jueves. Un abrazo desde Atlanta. A los que están lejos de acá, les amamos y les animo a no desmayar. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.